Muy bien, pues muy buen día. Me da mucho gusto saludarles, agradecerles su siempre amable y grata compañía a nuestro tradicional desayuno con el que cerramos nuestras actividades de año. La verdad es que siempre me es muy grato compartir con ustedes, pero en esta ocasión es más, si es que eso cabe, ¿verdad? Y habría varias razones para ello. Yo quisiera resaltar quizá las dos más importantes. Primero, porque con la consolidación de los modelos virtuales, pues ahora poco coincidimos en las instalaciones, ¿verdad? Entonces, este espacio se ha convertido como nuestro punto de encuentro físico para saludarnos, para abrazarnos. En segundo lugar, porque ante una realidad tan convulsa, ante un país que está en barbarie, pues el reunirnos con académicos, con catedráticos, con intelectuales, es un remanso de sabiduría que ayuda. Y es que ante la decena de males graves que nos aquejan, hay uno que sin duda nos colma y nos rebasa, que es la violencia, que ha convertido este año que está por terminar en el de mayor número de asesinatos, de desapariciones. Y si bien pues la parte cuantitativa, diría Carmelita, nos preocupa, también la cualitativa, ¿verdad? Porque los niveles de sadismo, de saña, de desprecio por la vida humana que hemos visto nos demuestran que hemos perdido algo de nuestra esencia como seres humanos. Quienes estamos dotados de razón no estamos condenados al mero instinto, somos capaces de reflexión moral. Cuando renuncias a esta facultad y no eres capaz, dijéramos, de evaluar tus actos con ese rigor moral, pues te devalúas, ¿va? Prácticamente entre esta persona y las bestias no hay diferencia esencial. Y así estamos. Tenemos pues ya algunos años con una especie de política de Estado que nos dice que primero los pobres, lo cual es loable, pero nos dejan a la academia un paquetote, ¿va? Que es sacar de la pobreza, pero intelectual y moral, a millones de mexicanos que la padecen, pero que además la presumen sin pena alguna, ¿eh? Es decir, que conforman lo que podríamos dar en llamar un proletariado moral. Esta palabrita, que viene de la antigüedad, servía para designar a las familias que en pobreza material solo tenían a sus hijos, ¿va? A su prole, para llegarse recursos como para subsistir. En este otro caso, se aplica a las personas que viven exclusivamente en alma, vida, intelecto, voluntad, para la obtención de ganancias, para la acumulación de poder. Nunca habíamos tenido tantos bienes materiales y tanta miseria humana. Entonces, dijéramos que nuestra chamba como académicos es desproletarizar, que sería liberarlos de esa esclavitud, demostrarles que el mundo es mucho más que materia prima, mucho más que un tablero de ajedrez, mucho más que un campo de batalla, que es una creación que merece ser admirada, que merece contemplarse, ¿verdad? Entonces, para hacer nuestra chamba, en primer lugar tenemos que identificarlos, porque estos proletarios morales utilizan varios ropajes ante la situación actual, ¿va? Yo los podría clasificar en tres grandes grupos. Primero están los pragmáticos a rajatabla, ¿va? Estos que te dicen, pues yo me adapto al mundo como el mundo sea. Son esos que son como la veleta que gira según el viento. Son como los que dicen con aquel pseudofilósofo, estos son mis principios, pero si no te gustan, tengo estos otros, siempre y cuando me convenga, ¿cierto? En segundo lugar tenemos a los pesimistas, estos que de todo se quejan, todo critican, ¿va? Que sienten que todo está perdido, pero que no cambia nada en ellos ni en su entorno. O sea, son estos críticos estériles, por decirlo de alguna manera. Y en tercer lugar están los peores de todos, que son los mezquinos. Y estos son los que anteriormente atacaban con fanatismo argumentos y hechos que hoy defienden con el mismo fanatismo, demostrándonos que no les molestaba el mal, les molestaba que no lo hicieran ellos, que no les beneficiara a ellos, ¿cierto? Y sé también que en la humana tentación pues nos invitará a perdernos en alguno de estos grupos, pero no se gasten, fíjense. Así como los que no son proletarios en lo material pueden vivir como un proletario real, aunque les digan compañero, hermano, no, esos viven en la opulencia, ¿verdad? Los que no son proletarios morales tampoco se pueden mimetizar en estos grupos. Diría el ranchero, man que quieran. Pero además, como somos académicos, tenemos posibilidad de profundizar.
en el porqué de las cosas. Por ejemplo, de la presencia de estos males específicos o del mal en general. Fíjense que, pues para quienes es ateo, pues la sola realidad le echa por tierra la teoría de la bondad intrínseca del ser humano. Para los creyentes el problemita no es menor, porque tendríamos que explicar por qué Dios permite esto. Y digo que lo permite porque Dios no creó el mal, ¿verdad? Esto ya nos lo había explicado San Agustín hace muchos años. Por cierto, santo patrono de muchos de ustedes que son contadores, ¿no? Más que ustedes le pronuncian San Agustín. Pero es el mismo. Bueno, San Agustín, cuando era increpado por esta secta de los maniqueos a la que él perteneció, y que hablaba de un principio creador del bien y un principio creador del mal, es decir, el yin yang chino, pues, para justificar la existencia de ambos, o la presencia de ambos, le increpaban a San Agustín y le decían, a ver, tú dices que es un solo Dios, pero si el mal existe, si Dios creó todo, pues creó el mal, entonces no es toda bondad, ni es toda sabiduría. Pero es San Agustín. San Agustín le dice, a ver, Dios no creó el mal porque el mal no existe, no tiene existencia, es una carencia. Así como la oscuridad es carencia de luz, el mal es carencia de bien. Y cada hombre en su libre albedrío o se pierde en uno o da la batalla en el otro. Perfecto, pero esto sigue sin contestarnos la pregunta, ¿y por qué Dios lo permite? Bueno, pues yo no soy ni filósofo ni mucho menos teólogo, pero con honestidad intelectual les podría decir que se permite la oscuridad para que la luz brille más, el mal para que el bien sea inconfundible, los vicios para que nosotros encarnemos virtudes para plantarles cara. Fíjense, a finales del siglo III a.C., Aníbal tiene asolada a Roma y los romanos no saben cómo derrotarlo. Pero un miembro de la familia de los Escipiones lo analiza, entiende sus métodos y él los pone en práctica, con éxito. Incluso llega a proponerle al Senado, oye, pues así como Aníbal vino a hacernos la guerra a nuestra ciudad, ¿por qué nosotros no cruzamos el Mediterráneo y hacemos lo propio para obligarlo además a que se regrese a defenderla? Así lo hacen y así sucede. Un día antes de la gran batalla de Zama, una de las más grandes de la antigüedad, se entrevistan los dos más grandes generales en ese momento de la historia. Un Aníbal ya madurón, cansado, había perdido un ojo, al cruzar un pantano se le infectó, con un Escipión en la plenitud de sus 30. Aníbal le dice, general, ya no es necesaria esta batalla. Ustedes querían que me saliera de la península itálica, ya me salí. Entonces ya no derramemos más sangre, regrésense ustedes allá, déjenme aquí en África, cada quien lo suyo. Escipión le contesta, no, general, yo tengo órdenes de mi senado de derrotarte mañana en la batalla, de no dejar piedra sobre piedra de tu ciudad y de regar con sal los campos para que no sean fértiles en un buen rato. Y eso es lo que voy a hacer. Aníbal monta en cólera y dice, muchacho insolente, ¿cómo me hablas así? Si tú eres una copia mía. Y Escipión contesta, no, general, yo no soy una copia tuya. Y dice esta frase que podía estar en tiempo presente siempre y que se relaciona con lo que nos decía Rodolfo, ¿no? Le dice Escipión, yo soy por ti. Fíjense la profundidad de la frase. Yo soy por ti. Si tú no hubieras existido, yo hubiera sido un campesino trabajando mi tierra. Pero como apareciste representando un peligro para mi familia y para mi país, me hiciste sacar lo mejor que tenga para plantarte cara. Se trata entonces de oponer a estos decadentes morales, a estos despreciables de la sociedad, pues a los puros, ¿verdad? A los castos, a los que con humildad derrotan la soberbia, a los que se elevan de los pesares y de las derrotas con alegría espiritual. Fíjense cuánta sabiduría hay en esa tía que todos tenemos, que cuando algún pariente, por algún tema de salud o cualquier otra contingencia, tiene que vender alguna propiedad o deshacerse de un ahorrito, y esa tía sabia siempre dice, mi hijo, para eso son los bienes, para remediar los males. El caso es que tengamos bienes espirituales con cuales remediar esos males. Va. Ahora, quizá algunos pensarán, pues sí, nada más que pues yo veo ya una sociedad como muy cansada,
envejecida. Bueno, pues hay que recordar que aún en el brillo de los ojos de los ancianos encontramos plenitud. En las ruinas de los imperios, grandeza. Porque hay un extraño vínculo en todas las etapas de la historia que hace que lo inmutable, que lo incorruptible esté en tiempo presente siempre. Por eso hay vivos que están en el olvido y muertos que siempre viven. Se trata entonces de reconectar con estas virtudes vitalizadoras, con la pujanza de la voluntad, con la virilidad del entendimiento, con el instinto de las grandes cosas. Oye, Salvador, pues, ¿y dónde encontramos esas virtudes en la actualidad? Pensaríamos. Bueno, fíjense, esas están presentes siempre. A lo mejor se esconden un poquito más en épocas como la actual, pero en cualquier detalle las encontramos. Pongo dos ejemplos muy concretos. Este año tuve la oportunidad de asistir a presentaciones de libros de algunos de ustedes que les publicó una editorial medio nueva que se llama Tirant lo Blanc. Pues ahí tienen un ejemplo. Tirant lo Blanc. Tirante el Blanco es un personaje de la literatura medieval que elevó el deber ser a lo más alto a través del espíritu caballeresco. Por eso no saben quién era. Y si después de la presentación nos echamos un brindis con una copita de champán, Dom Perignon, pues ahí tenemos otro ejemplo. Dom Perignon fue el monje bodeguero de la abadía de San Pedro que mezclando vinos inventó esta espumosa bebida, con ese afán de conocimiento y de investigación que siempre hubo en los monasterios. Los caballeros, la defensa armada de la verdad desarmada. Los monjes, los custodios y los acrecentadores del conocimiento. No es casualidad que en el origen de todas las ciencias modernas aparezca un monje. Hablamos ahorita del santo patrono de los contadores, entre broma, pero en serio se aparece Fray Luca Pacioli, que era un monje. Conocimiento que además vino a desembocar en la creación de las universidades, donde se estudiaban las ars liberalis y las ars serviles. Ars, A-R-S, arte, palabra que andando el tiempo se transformó por ciencia. Por eso a nuestros antepasados académicos les decían artistas. Y eran una nobleza, ¿verdad?, de mucho prestigio y de mucha estima en la sociedad, porque además era una nobleza no adquirida, no heredada como la sangre, no externa como el dinero, sino totalmente adquirida y meritocrática como la sabiduría. ¿Cierto? Y entonces, pues los monjes nos enseñan la realidad, los caballeros la defienden. Los monjes cultivan la razón, los caballeros la verdad. Los monjes van por la prudencia, los caballeros por la honestidad. En conclusión, yo les diría, hay que, a este vértigo de la sociedad actual, hay que oponer la contundencia de lo inmutable, de lo incorruptible, ser mitad monjes, mitad caballeros, para sacar del desorden el orden, de la oscuridad la luz, para tomar como estas notas discordantes que están en nuestro entorno y ordenarlas a través de nuestra mente, pero sobre todo a través de nuestro corazón, y componer armonías. No es fácil, no es una tarea sencilla, más bien es una tarea monumental, pero entiendo que los artistas tienen talento para eso, y además que tienen una virtud que es invencible, nunca se mudan al lado oscuro. Construyamos pues un 2025 lleno de virtudes, de bien, de luz que tanto necesitamos, porque tendría que recordarles que nobleza obliga. Felices fiestas y un abrazo en sus hogares. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último, no olvidemos capturar este momento. Ya mencionaron el muro de los recuerdos.